Pues tú tienes la palabra. Muchas gracias, Jesús. Bien. En esta presentación me gustaría, a ser posible, si el tiempo lo permite, seguir este índice porque entiendo que es clarificador no solamente de lo que sería una presentación racional y coherente, sino también de qué papel ocupa el sector transformación dentro de la estrategia E4. En primer lugar, veremos cuál es el ámbito de aplicación del sector transformación. Después veremos cuáles son los objetivos de la propia E4 y cómo esa estrategia se ha implementado a través de dos planes de acción, uno el denominado 2005-2007 y otro el denominado 2008-2012. Veremos cuál es la situación actual de cada uno de los subsectores que componen el sector transformación y posteriormente veremos cuáles son, en función de esa situación real, las medidas que dentro del nuevo Plan de Acción 2008-2012 se establecen para finalmente hacer una pequeña descripción de estas medidas. Sin más, me gustaría, en primer lugar, centrar las ideas sobre lo que se entiende el sector transformación de la energía dentro de la E4. Este sector engloba a tres subsectores de actividad: el sector refino, el sector generación de energía eléctrica en régimen ordinario y el sector de la cogeneración en lo denominado régimen especial de producción. En los tres subsectores se realiza lo mismo. Hay una transformación de la energía primaria contenida, en el caso del sector refino, en el petróleo, para su conversión en una serie de productos finales aptos para consumo en distintos sectores de actividad o incluso dentro de otros sectores generadores. En el caso del sector de la generación de energía eléctrica, lo que se hace es la transformación de la energía primaria contenida en unos recursos hidroeléctricos, en unos combustibles fósiles o en un combustible nuclear, para, a través de determinados procesos, convertirla en electricidad que después se va a consumir en los sectores finales que mis compañeros todos han estado hablando. A su vez, el sector de la cogeneración lo que hace es la transformación de la energía contenida en unos combustibles en electricidad y en energía térmica, calor-frío y mecánica para su utilización dentro de los consumidores finales. Cuando hablamos de eficiencia energética dentro del sector transformación o cada uno de estos sectores en particular, de lo que estamos hablando es precisamente de qué energía propia, qué autoconsumo se entra en juego en este proceso de transformación de energía primaria final. Y el objetivo del sector transformación es precisamente la reducción de estos autoconsumos de energía. No estamos mirando qué energía primaria se está consumiendo en el propio sector transformador, sino para dar la energía final, sino precisamente qué autoconsumos son los que realmente entran en juego y, mediante la reducción de estos autoconsumos para dar una misma energía final, lo que estamos teniendo es una reducción de energía primaria y, por tanto, también una reducción de las emisiones asociadas. Sentadas estas ideas, básicamente diremos que del sector refino en el año está constituido por un número pequeño de grandes empresas que realizan la transformación del petróleo en productos petrolíferos en 9 refinerías distribuidas a lo largo del territorio nacional, que tienen en el año 2006 una capacidad de refino de 64,5 millones de toneladas y produjeron 57 millones de toneladas de productos petrolíferos. Respecto a la generación del sector de generación de energía eléctrica, está constituido por un número significativo también de grandes empresas que en el año 2006 produjeron 236.000 gigavatios hora vertidos al sistema, con una potencia instalada del orden de los 62 gigavatios, de los cuales el 40% correspondía a una generación térmica, algo más del 10% a generación nuclear y algo menos del 20% a generación hidroeléctrica. Y finalmente, el subsector de la cogeneración está constituido por un número significativo de pequeñas y grandes empresas, que con una potencia instalada en el año 2006 de 6.466 megavatios y una capacidad de generación de energía eléctrica de 35.000 gigavatios hora. Bien, la Estrategia Española de Eficiencia Energética definió para el horizonte 2004-2012 un objetivo
de ahorro de energía primaria de 1.494 CATEP. Este objetivo, prácticamente el 90% correspondía a los sectores refino y generación y un 10% para el subsector de la cogeneración. Como he dicho, la estrategia se ha implementado en dos planes. Un primer plan, que es el plan 2005-2007, y un segundo plan que empezará el año que viene, 2008-2012. Cuando se planteó el plan 2005-2007, se vio que podría incluso hacerse un esfuerzo adicional en el subsector de la cogeneración, porque en ese momento, año 2005, año 2004-2005, estábamos inmersos en una situación curiosa en la cogeneración, en la cual había una directiva europea que se tenía que transponer. Y esa directiva europea despertaba unas inquietudes tremendas en todos los participantes en el sector de la cogeneración. Esta directiva iba a afectar a todo el régimen o el marco jurídico y económico en el que se mueven las cogeneraciones, porque imponía unos cambios importantes respecto a lo que se había tenido hasta ese momento, y lo que se pensó es que con la transposición se podía incluso aumentar el ahorro de energía primaria mediante el incremento de la potencia de cogeneración respecto a los propios objetivos de la E4. Y por eso, cuando se planteó el plan 2005-2007, hubo un incremento asociado a ahorro de energía primaria por nuevas instalaciones con respecto a la E4. Luego veremos que realmente la realidad ha sido un poco distinta y contaré por qué. Entonces, cuando se planteó el plan de acción, se elevó en un 20% aproximadamente los objetivos de la E4 por esta razón que he comentado. Las actuaciones que en el plan de acción 2005-2007 se pensaron como prioritarias para conseguir los objetivos de las 1.494 CATEP de ahorro de energía primaria que he comentado, pues básicamente eran las siguientes. Para los sectores refino y generación, pues se formaron unas comisiones, o la idea era formar unas comisiones mixtas con representantes de las empresas y de las asociaciones de cada uno de estos sectores, de la Administración y del IDAE, que hicieran estas comisiones un seguimiento de las propias medidas que los sectores realmente estaban poniendo en práctica. Estas medidas, los sectores, tanto de refino como de generación, la estaban adoptando porque realmente eran medidas tanto en procesos horizontales como en lo que serían, en tecnologías horizontales como en lo que serían en proceso, que realmente muchas de ellas tenían unos plazos de recuperación tremendamente breves y, por lo tanto, eran medidas desde el punto de vista de la rentabilidad económica muy atractivas. Entonces, estas comisiones eran las que en principio iban a seguir esas medidas, iban a proponer nuevas medidas y iban a establecer las correcciones oportunas. Respecto a la cogeneración, las medidas de actuación iban desde la realización de estudios de viabilidad que detectaran o que identificaran nuevo potencial de cogeneración, la realización de un programa de ayudas públicas con objeto de promocionar la cogeneración en aquellos sectores de actividad con fuerte potencial pero escasa implementación, fundamentalmente el sector residencial y terciario, la realización de auditorías energéticas en instalaciones existentes con objeto precisamente de adaptar el parque de generación a la realidad de nuevos marcos legislativos vigentes en este momento y muy distintos de cuando se diseñaron esas plantas. Y, por otro lado, dos actuaciones legislativas que tenían que ver con lo que he comentado antes de esta directiva europea, la Directiva 8/2004/CE sobre fomento de la cogeneración. La directiva realmente se transpuso, pero se ha transpuesto en este año. Desgraciadamente ha habido un retraso importante en toda su tramitación y se ha traspuesto a nuestro ordenamiento jurídico a través de un Real Decreto 616/2007 de junio de este año. A su vez, y como resultado de los cambios que la propia directiva ha impuesto en el marco de actuación de las cogeneraciones, se ha también desarrollado un nuevo Real Decreto de producción en régimen especial que incorpora una serie de aspectos novedosos derivados de la propia directiva. Pero, desgraciadamente,
están viendo las fechas de estos dos reales decretos, han sido prácticamente con 2 años de retraso respecto a las expectativas que teníamos en el año 2005, cuando se implementó el plan de acción. ¿Qué es lo que ha producido esto? Vamos a ver en cada uno de los sectores cuál es la situación actual y, derivada de esa situación actual, qué medidas se han considerado necesarias para desarrollar el plan de acción 2008-2012. En el caso del refino, lo que tenemos en esta primera figura es, en primer lugar, lo que sería el escenario base, el escenario tendencial, si no se adoptara ninguna medida de eficiencia energética. El escenario denominado eficiente, con la adopción de una serie de medidas llevadas a cabo por las propias empresas del sector y que suponían los 576 KTEP de ahorro de energía primaria. Evidentemente, el consumo real o los autoconsumos reales que se van a tener en cada año van a depender fundamentalmente de 4 factores. Van a depender de cuál es la procedencia del crudo en las refinerías, de cuál es la producción de productos petrolíferos real, de cómo es ese mix de producción, o sea, qué distinto porcentaje de participación va a haber entre ligeros, medios y pesados, y también, fundamentalmente y cada vez más, de las exigencias medioambientales que en este momento juegan una baza importante. Si realmente vemos en esta figura cuál ha sido la evolución de esos consumos propios en las refinerías a partir del año 2003, vemos que han seguido esta trayectoria. Realmente, para poder establecer una conclusión de cómo estamos, si estamos bien o estamos mal, lo que tenemos que considerar es precisamente estos factores. Y para poder considerarlos y ver qué efecto tienen, se trataría, en sumidas cuentas, de reconstruir estas líneas tendenciales. Es decir, en cada uno de estos años, si yo lo que hiciera a partir del año 2004, 2005 y 2006, si lo que hiciera es, para esta producción de productos petrolíferos que realmente he tenido, ligeros, medios y pesados, utilizara los consumos específicos que tenía en el año 2003, antes de la adopción de medidas, tendría un nuevo escenario base, reconstruido. Y si sobre este escenario base lo que hiciera en cada año es ver cuáles son las medidas que se han puesto en juego y, por tanto, cuál sería el escenario eficiente modificado, tendría esta otra trayectoria. ¿Qué es lo que me está diciendo mediante esta reconstrucción que ha pasado en el sector refino? Pues lo que me está diciendo es que, precisamente, el sector refino se han puesto en estos años en marcha una serie de medidas de eficiencia energética que realmente están haciendo que la situación real sea incluso mejor que la situación que teníamos en el escenario considerado como eficiente en la propia E4. Por esta razón, lo que mantenemos es, para el plan de acción 2008-2012, los mismos objetivos para el periodo 2008-2012 que nos señalaba la propia E4. ¿Qué ha pasado en el sector generación de energía eléctrica? Bueno, pues en primer lugar, si vemos esta gráfica, observamos una cosa importante y que puede un poco extrañar a primera vista, y es que los escenarios base, es decir, si no se hace nada o si no se hiciera nada, y los escenarios eficientes con la adopción de una serie de medidas, en este caso, pues tienen una pendiente muy diferente de cómo es en los otros sectores finales, donde estamos hablando de crecimientos. ¿Por qué sucede esto tanto en el escenario base como en el escenario eficiente? Sucede por una sencilla razón. La E4 incorpora ya la planificación de los sectores de electricidad y gas 2002-2011. Esa planificación era ya eficiente en sí misma porque incorporaba, aparte de la sustitución de determinados grupos de generación, toda una nueva tecnología de ciclos combinados. Luego, por tanto, los consumos propios, que es lo que estamos tratando de ver en cada una de estas gráficas, a medida que esa planificación de redes de electricidad y gas, de sectores de gas y electricidad, progresa, pues evidentemente debería ser menor por el mayor peso de los ciclos combinados en el rendimiento global del sector transformación. Si además se incorporan medidas de eficiencia energética en aquellas tecnologías menos eficientes derivadas de las tecnologías de centrales de carbón o centrales de fuel, pues
tendríamos un escenario aún más eficiente, que sería este. A su vez, para poder saber qué es lo que está pasando cada año, pues tenemos que considerar cuál es el mix de generación en cada momento, cuál es la producción neta que se está produciendo en las centrales y realmente también, por supuesto, si las exigencias medioambientales me están imponiendo también unos mayores consumos adicionales de los previstos en origen cuando la propia E4 se redactó. Y haciendo esto mismo que comentamos antes para el sector refino, es decir, si vemos la evolución de los consumos propios en el sector generación a lo largo del tiempo, vemos que en los 2 últimos años ha habido mayores consumos propios que en los años precedentes. Esto iría un poco, parece que va contra esta lógica de la mayor eficiencia que decíamos antes. Pero claro, ¿qué es lo que ha sucedido en estos años? Lo que ha sucedido estos años han sido muy secos. Ha habido poca hidraulicidad y esa hidraulicidad ha tenido que ser sustituida con centrales de carbón y de fuel menos eficientes. Por eso, si hacemos lo mismo que decíamos antes, es decir, traducimos estos consumos propios del sector generación en consumos que se habrían tenido de no adoptar medidas de eficiencia energética, llegaríamos a unos escenarios base y escenario eficiente modificados y mirándonos con relación a esos nuevos escenarios modificados, observamos que realmente la situación real en este momento en el sector generación es una situación que es coincidente con la del escenario eficiente. Por esta razón, la conclusión para la adopción de un nuevo plan de acción 2008-2012 pues ha sido mantener este objetivo de los 767,5 KTEP al año 2012. Y si finalmente vamos al sector de la cogeneración, pues nos encontramos con otra situación. En el sector de la cogeneración, lo que se partía también en esta línea roja era el escenario base derivado de la propia E4, consideraba otra vez, como decía antes, la propia planificación de los sectores de gas y electricidad. Esa planificación ya era eficiente porque consideraba también la cogeneración como una tecnología de ahorro de energía primaria y ya partía de que iba a haber un incremento desde el año 2004 al año 2011 de 1.700 megavatios de nueva cogeneración. Cuando hicimos el plan 2005-2007 fuimos más ambiciosos, como decía antes, y pensando en que se iba a poder transponer la directiva con más celeridad de lo que realmente ha sido, nos fijamos un objetivo más ambicioso de potencia y nos fuimos hasta los 9.215. ¿La realidad cuál ha sido? La realidad pues ha sido que realmente ha habido una ralentización de la potencia instalada y nos encontramos que prácticamente la potencia instalada a final de 2006 es coincidente con este escenario base, pero no ha seguido la trayectoria esta precisamente por ese retraso. Las expectativas en el propio cambio, en las propias novedades del cambio legislativo, lo que han hecho ha sido ralentizar la decisión de inversión de muchos promotores, esperar a ver qué es lo que iba a suceder, si efectivamente las novedades iban a ser novedades favorables para todos, como se decía, y han retrasado la decisión de inversión. Por esa razón, cuando nos hemos planteado los nuevos objetivos del periodo 2008-2012, hemos pensado que, siguiendo esta línea y aceptando los 2 años de retraso, deberíamos fijar para el año 2012 el mismo objetivo que teníamos en esta línea 2 años antes del 2012. Y por eso nos hemos ido a un objetivo de 8.400. Es decir, 315 megavatios por encima de lo que la propia E4 realmente fijaba, con objeto precisamente de mejorar la eficiencia del sector transformación. Con todo esto también indicar que en el sector transformación sucede otra cosa, en el sector cogenerador sucede otra cosa. Aparte de la nueva potencia instalada, es importante darse cuenta de un detalle que no es nimio. Tenemos un parque, como he dicho, de 6.400 megavatios, pero ese parque tiene una distribución para antigüedad según esta distribución. Esto ha de leerse que para el año 2007 tenemos, por ejemplo, fijándonos en los 10 años, 939 megavatios con 10 años de antigüedad, y así para cada una de las distintas columnas. Es decir, que si dentro de 5 años nos encontraremos con un envejecimiento del parque que, si sumamos
realmente las columnas correspondientes prácticamente serían esta columna, esta, 5 columnas, hasta el año 2012, pues prácticamente superarían los 2.000 megavatios. Tendríamos más de 2.000 megavatios de una antigüedad superior a 16 años. Realmente, ¿esto qué significa? Pues significa que es necesario también priorizar la modernización de ese parque de cogeneración. Y por eso, una de las actuaciones que dentro del plan 2008-2012 se prevé es un plan de renovación de equipos principales en cogeneración. Con todo esto, con todo este análisis de la situación actual y de las posibilidades que nos brinda la misma con relación a establecer nuevos objetivos, se ha planificado lo que es el Plan de Acción 2008-2012. Mantenemos los objetivos de refino y de generación eléctrica establecidos ya anteriormente en la E4, en 576,5 y 767,5 kT para el año 2012, y aumentamos los objetivos de la cogeneración por un mayor potencia instalada con respecto a la inicialmente planteada, esos 315 megavatios que comenté en su momento, y sobre todo aumentamos lo que sería la eficiencia energética mediante la modernización de un porcentaje significativo de este tercio del parque de generación que decía que para el año 2012 pues prácticamente tiene 16 años o más de antigüedad. Con todo esto, el nuevo Plan de Acción 2008-2012 pues, tiene unos nuevos objetivos de 1.802 kilotep, un 20% superior al de la estrategia E4 y prácticamente coincidente con lo que nos habíamos planteado en el año 2005, pero con una distinta distribución de los objetivos respecto a modernización y de nueva instalación, fundamentalmente en cogeneración. ¿Qué medidas prioritarias se han establecido para el plan 2008-2012? Pues prácticamente se han mantenido las mismas medidas que en el plan 2005-2007, las comisiones de seguimiento de los sectores refino y de generación eléctrica, la realización de estudios, de auditorías y de ayuda al desarrollo de cogeneración en ciertos sectores que hasta ahora tienen un pequeño desarrollo, fundamentalmente el sector residencial, pero se han introducido dos medidas adicionales nuevas. En primer lugar, una medida relacionada con lo que es el plan Renove, para mejorar la eficiencia energética del parque de transformación envejecido en cogeneración, y por otro lado una medida relacionada con lo que sería la cogeneración de pequeña potencia y que tiene que ver precisamente con las posibilidades de implementación de esta cogeneración de pequeña potencia en los sectores residencial y terciario. Revisando un poquito más detalladamente las medidas, estas medidas, como he comentado, en el sector refino prácticamente sería la continuación de las actividades de la comisión de seguimiento formada por las asociaciones de operadores de productos petrolíferos y el Ministerio IDAE, evolución de los consumos y de las medidas que se han llevado a cabo y propuesta de nuevas actuaciones, exactamente igual en lo que sería en el sector generación. Y en el sector de la cogeneración, continuación, realización de aproximadamente 200 estudios de viabilidad en el periodo que identifiquen actuaciones tendentes a lo que sería desarrollar proyectos de cogeneración de alta eficiencia energética en todos los sectores de actividad, al que se podrían adherir las empresas o bien a través de acuerdos sectoriales tipo voluntario, como en el caso de industria, o a través de las propias asociaciones de cogeneradores. Ayudas a lo que serían el desarrollo de cogeneraciones de potencia superior a 150 kilovatios en sectores no industriales, donde hay un fuerte potencial pero una escasa implementación. Prácticamente con la misma filosofía que antes. También el tema importante del fomento de la cogeneración de pequeña potencia. Prácticamente no tenemos nada de cogeneración de pequeña potencia en nuestro país y tenemos un enorme potencial en el sector residencial y en el sector terciario.
Esta actuación pasaría por lo que sería la realización de una serie de proyectos piloto significativos y, a su vez, también por lo que serían ayudas públicas a proyectos innovadores. Y, desde el punto de vista de la identificación de este potencial de mejora en instalaciones existentes, se seguiría con la realización de auditorías energéticas, 360 auditorías previstas para este periodo, 2008-2012, continuación de los acuerdos voluntarios y con las asociaciones de cogeneradores, plan de renovación de equipos principales con objeto, como he comentado, de mejorar la eficiencia energética de este parque de 2.000 megavatios, prácticamente un tercio del actual, envejecido por el paso del tiempo, y con una actuación que prácticamente supondría la renovación de 940, prácticamente 1.000 de esas instalaciones. Y como conclusión final, decir que pues el sector dentro del sector transformación y dentro del periodo 2004-2006, pues lo que ha sucedido es que para los sectores refino y generación, la evolución de esos autoconsumos o consumos propios ha sido favorable en relación al cumplimiento de los objetivos previstos en la propia E4. No así en el sector cogeneración, donde ha habido una ralentización de la potencia instalada, motivada principalmente por lo que hemos comentado del propio retraso en toda esa definición del marco normativo, legislativo y económico que tiene que ver con la cogeneración. En base a esta situación real, lo que se ha mantenido son los objetivos de refino o para refino y para generación en el próximo plan 2008-2012, y se han modificado los objetivos de cogeneración tanto en lo que se refiere a incremento de potencia respecto a la E4 como a incremento de actuaciones en lo que sería el parque existente de instalaciones. Y, por último, que como resultado precisamente de todas estas medidas, lo que se espera es que dentro del periodo 2008-2012 y concretamente al final de 2012, el sector transformador pues contribuya con un ahorro de energía primaria de 1.800 CATEP y unas emisiones evitadas de 4.800 miles de toneladas de CO2. Esto es todo. Muchas gracias.